este tema, mordeduras y picaduras de insectos. Vamos a, pueden dar lectura a este caso clínico. Usted está de turno en el establecimiento de salud y un padre de familia acude a la emergencia con su hija de 3 años de edad por presentar desde esta misma mañana malestar general, llanto, fiebre y un vómito, por lo que le administró paracetamol. La paciente no tenía antecedentes de importancia, salvo un paseo al campo hace 3 días. Y refiere el padre que observaron en las proximidades de donde jugaba la niña la presencia de una araña negra con una mancha roja en el vientre. Las funciones vitales estaban en rangos normales y el resto del examen fue normal. ¿Cuál sería su mayor sospecha diagnóstica? Es la pregunta. A ver, acá tenemos 4 opciones. Vamos a ver quiénes están por la primera opción. Levanten la mano. La segunda opción. Tercera opción. La cuarta. Muy bien. Esto vamos a revisar ahora y esperemos que al terminar esta conversación podamos regresar a la misma transparencia y poder dilucidar un diagnóstico. Los objetivos de esta charla son conocer las características de las arañas. Tenemos que reconocer a las arañas, ¿no? Fundamentalmente son 2 las arañas que nos importan desde el punto de vista epidemiológico. Y sabiendo reconocerlas podemos identificar cuál es la toxina, cuáles son los efectos y cuál va a ser el tratamiento. Conocer el cuadro clínico que provoca cada una de las toxinas, poder establecer un diagnóstico, qué tratamiento le vamos a dar y de repente las medidas preventivas en este caso, ¿no? Animales ponzoñosos en el Perú hay de varios tipos, ¿no? Hay desde escorpiones, arañas, hay serpientes, una serie de agentes. De lo que nos vamos a ocupar ahora es de las arañas, ¿no? El aranoidismo. Como hemos dicho, hay diferentes agentes, ¿no? Nos vamos a ocupar ahora de las arañas. Las arañas, dice, muerden, ¿no? Las arañas producen toxinas que provocan alteraciones fisiopatológicas, las cuales dan síntomas. Esto es importante que lo recuerden, porque las toxinas proteolíticas son de absorción lenta y las toxinas neurotóxicas son de absorción rápida. Los venenos se absorben por vía linfática, sucede con la mayoría de ellos. Y cada grupo de toxinas tiene síntomas diferentes. Aquí, nuevamente, y algo para fijar. Por ejemplo, esta araña que se llama Loxosceles laeta, la característica de la toxina es que es proteolítica y hemolítica, a diferencia que la Latrodectus, que la toxina es de tipo neurotóxico. Un poco de anatomía de las arañas, ¿no? Las arañas son seres de 8 patas, ¿no? Tienen un cefalotórax, ¿no? Y un abdomen. En la parte inicial del cefalotórax están la zona donde se inyectan los venenos. Este es el aparato mordedor, que se llaman quelíceros. Acá, por ejemplo, se ven los quelíceros, ¿no? En una araña. Esta es la característica. Estos son ojos, ¿no? Los ojos que... En el Perú, nuevamente, interesan 2 arañas. La Loxosceles laeta y la Latrodectus magna. La enfermedad que produce se llama loxocelismo y la otra enfermedad es latrodectismo. ¿Cuál es la más frecuente de todas? La Loxosceles laeta es la más peligrosa. En cambio, la Latrodectus magnas, ¿no? Es poco frecuente y es predominantemente rural. Esto tiene que diferenciar porque nos sirve cuando estemos en emergencia. Cuando ustedes estén rotando por su servicio, un consultorio, esta diferencia si es una araña domiciliaria
o es una araña rural, cambia la expectativa, ¿no? Entonces la Loxosceles es una araña de tipo urbano domiciliario y los daños son peores, ¿no? La Trodectus mactans es predominantemente rural, poco frecuente, y dice la incidencia implica en salud pública es menor el daño que el Loxoscelis. Esta es una araña, para comparar, una araña hembra y la araña macho. Generalmente la araña hembra es de mayor tamaño que la araña de sexo macho, ¿no? Macho. Y esto tiene implicancia también. Si la persona es mordida por una araña hembra o macho, ¿por qué? La cantidad de veneno. La cantidad de veneno que inyecta la hembra es mayor que la cantidad de veneno que puede inyectar la araña macho. Vamos a ocuparnos ahora de la araña que se llama Loxosceles laeta. Es la araña de la casa, ¿no? Que todos creo que hemos visto alguna vez, ¿no? Esta araña de la casa, ¿no? Que la figura es esta, que tenemos en todo el Perú, sobre todo en las zonas urbanas, ¿no? Tiene varios nombres, ¿no? Le dicen araña parda, araña del rincón, araña casera, araña violín o araña violinista. Hay diferentes especies, pero la que nos interesa es la Loxosceles laeta. Dos de ellas están asociadas a envenenamientos humanos en el Perú, dice. Esta araña vive sola, ¿no? Intradomiciliario y es caníbal, se puede comer a otras arañas, ¿no? Los accidentes ocurren generalmente en la noche y en la mañana. Generalmente la gente es mordida, se da cuenta de la mordedura cuando despierta, ¿no? Porque a veces en la cama, es una cama donde se ha introducido la araña, amanece uno con esta mordedura. Por eso dice, más en la noche y en la mañana. Los más afectados son en frecuencia mujeres y niños. Esta es la araña Loxosceles laeta, ¿no? Por ejemplo, la araña tiene y hay que reconocerla, ¿no? Tiene una estructura en forma de violín. Acá viene una enfermedad de violín, por ejemplo, ¿no? Toda esta parte, ¿no? Acá está un poco más grande, es una forma de violín, toda esta parte, ¿no? Esa es una característica, por eso le llaman la araña violinista. Bueno, sus tamaños. Y la mancha oscura, ¿no? En el cefalotórax. Esta araña Loxosceles laeta pues, se encuentra en los muebles, en habitaciones que no hay mucho movimiento, en las viviendas, ¿no? Es intradomiciliario, donde también dice que se ha encontrado en las zonas donde hay bastante vegetación. Esta es una característica importante que hay que reconocer. Esta araña, Loxosceles laeta, tiene 3 pares de ojos en esta disposición, ¿no? Los 3 pares de ojos. Dice la literatura que si el paciente logra traer la araña y si disponemos de una lupa, podemos identificar estos 3 ojos, que es una característica distintiva de esta araña. La toxina. La toxina es la esfingomielinasa B. Como hemos dicho, esta esfingomielinasa B fundamentalmente es de acción proteolítica, o sea, afecta a las proteínas, los tejidos, ¿no? Y también tiene características que actúan a nivel hemolítico, ¿no? Son procoagulantes y hemorrágicos. Esta característica la va a distinguir de la otra araña, porque los efectos de la toxina son diferentes. Actúa, dice, en el endotelio vascular, en los vasos sanguíneos, produce vasoconstricción inicialmente y luego destrucción, ¿no? Y actúa también en los hematíes. La toxina destruye los hematíes, produce hemolis. Bueno, activa el sistema de complemento, activa el sistema de coagulación, hay agregación plaquetaria y consumo de plaquetas. Otros efectos, otras
Otras sustancias que componen la toxina son proteasas, esteasas, fosfatasa alcalina, desoxirribonucleasa, lebartereno y la hialuronidasa. Esta hialuronidasa tiene que ver con la difusión del veneno en el tejido, favorece la difusión del veneno. Esta araña desencadena, dice, intensos procesos inflamatorios en el lugar de la mordedura. La enfermedad que produce se llama loxocelismo. Dentro de este loxocelismo hay dos formas: la forma cutánea y la forma cutáneo-visceral. Y esta tenemos que reconocerla, porque la evolución y el pronóstico en el paciente es diferente. Vamos a la forma cutánea. La forma cutánea es la forma más frecuente de agresión, de accidente arácnido o accidente latrodéctico. Es de instalación lenta y progresiva. Al inicio de la picadura hay dolor, ¿no? Dolor intenso que se va aumentando, ¿no? En minutos o horas. Hay edema, se empieza a inflamar la zona, escozor, fluido, la zona se pone roja, ¿no? Y con algo de vasoconstricción azul. Hay zonas de contracción, ya donde no hay circulación sanguínea, se pone pálida esa zona. Pasan los días y se necrosa, el tejido se necrosa. Y a los 4 a 14 días ya se forma una escara. Una escara es una costra negra que tiene que ser retirada, ¿no? Por cirugía generalmente. Pero hay diferentes presentaciones en el lugar de la mordedura, como vamos a ver. Es importante reconocer más o menos esta forma, porque así nos llegan los pacientes de emergencia, con estas características. Y eso nos lleva a diferenciar la araña. La característica es placa livedoide. Esta placa livedoide, como hemos dicho, una zona de eritema, una zona central con poca circulación, que se va poniendo pálida al inicio y posteriormente de color azulado, ¿no? Y puede haber ampollas en el lugar o también ampollas extensas. La forma cutánea. Acá, por ejemplo, tenemos diferentes fotografías, ¿no? Una zona eritematosa, una zona pálida central. A veces se puede ubicar la zona de mordedura, ¿no? Dicen que como son dos los quelíceros, se suelen encontrar dos pequeños agujeros en la zona, pero eso es bien difícil de encontrar, ¿no? Generalmente los pacientes que acuden a la emergencia no se logra ubicar, salvo que tengamos una lupa de repente, algún medio para incrementar la visión, para poder identificar los dos agujeros que han dejado los quelíceros. También se forman ampollas, ¿no? Acá hay otra picadura donde hay una zona ya de poca irrigación, ¿no? Y las escaras, ¿no? Escaras intensas, depende de la cantidad de veneno. Entonces, el dolor comienza, ¿no? Es de tipo quemazón, dice, sucede entre los primeros minutos, ¿no? 30 a 60 minutos, o sea, a la hora ya empieza a haber cambios, ¿no? Eritema, edema, puede haber ampollas, lesiones hemorrágicas focales, áreas pálidas de isquemia, esta placa marmoria o livedoide, ¿no? La palidez, esta es la placa livedoide, ¿ya? Esto solemos encontrar en los pacientes que concurren a emergencia. Dice, la necrosis ocurre en las siguientes semanas, ¿no? De 4 a 12 días, y la necrosis puede durar hasta que termine el proceso, 3 o 4 semanas, ¿no? Deja una úlcera de difícil cicatrización que se instala a las 24 o 48 horas.
Otro ejemplo, otro paciente, ¿ver cómo evoluciona, ¿no? Primero ven ustedes la palidez de la zona de la picadura, que son las primeras horas, progresivamente va aumentando la placa, el nivel de edema, y esta zona se va necrosando. Esta es la misma paciente después que le han retirado todo el tejido muerto, ¿no? Tejido necrótico, la escara. Este es un paciente también con una enorme escara, ¿no? Es un niño con una enorme escara necrótica que abarca también usted todo el área, ¿no? Producto de la picadura de esta araña. Este es el tejido, después de que ha sido retirada la escara, queda un tejido desvitalizado, ¿no? Que para cerrar esta úlcera demora mucho tiempo, ¿no? A veces tienen que hacer injertos y otro tipo de procedimientos, los cirujanos, los plásticos, para poder recuperar al paciente. Nuevamente, el cuadro cutáneo. En el cuadro cutáneo, no solamente es cutáneo, también hay síntomas generales, pero leves. Esa es la diferencia. Síntomas leves, por ejemplo, las manifestaciones generales ocurren en el 14% de pacientes. Puede haber dolor, ¿no? Fiebre, de repente 1 o 2 días, malestar general, dolor de cabeza, y una facies neurotóxica, dice así, es una facies neurotóxica. Yo veo un poco de edema de los párpados, ¿no? Visión borrosa, dolores musculares, falta de sueño o sueño mucho, intranquilidad, irritabilidad, náuseas, vómitos, diarreas, sobre todo en niños, ¿no? Petequias, ¿no? Que son puntos hemorrágicos pequeñísimos, ¿no? Puntiformes en la piel, ¿no? Un exantema, ¿no? Un exantema, un rash, ¿no? Un rash en la piel de tipo morbidiforme, escozor local o generalizado, la forma cutánea. Pasamos a la forma cutáneo visceral. La forma cutáneo visceral ocurre en el 1 a 5% de los casos. Y de todos los pacientes que les da esta forma de loxocelismo, se muere el 25%. O sea, es una alta mortalidad. La cuarta parte de los pacientes que llegan a hacer la forma cutánea visceral caen. ¿Qué es lo que diferencia a los pacientes con esta forma cutánea visceral? Hay hemólisis. Como hemos dicho, la toxina es de características proteolíticas, ¿no? Y hemorrágicas, ¿no? Destruye los glóbulos rojos, ¿no? Produce hemólisis, ¿no? Dentro de los vasos, porque afecta el endotelio vascular y se produce una anemia hemolítica intensa y rápida, muy rápida anemia, se destruyen los glóbulos rojos. Fiebre alta, que puede durar 24 o 48 horas. La anemia es violenta, rápida y progresiva. Y como hay anemia, hay ictericia, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de ictericia se producirá? A predominio de bilirubinas directas o indirectas. Indirectas, ¿no es cierto? Porque cuando hay hemólisis, los glóbulos rojos desprenden bilirrubina indirecta. Cuando llegan al hígado, son glucuronizadas y se convierte en bilirrubina directa, ¿no? Entonces, hay intensa anemia. Ictericia, coluria. Coluria significa que la orina es de color oscuro, se pone roja o oscura. Hematuria, hay sangre en la orina también. Y este detalle es importante, porque nos va a servir para hacer diagnóstico. Es una prueba que podemos pedir sin mucho costo, y usualmente lo hacemos en emergencia, a veces en la consulta. Le decimos al paciente, hágase un examen de orina para ver si de repente estamos ante la forma cutáneo visceral. Hay petequias, ¿no? Producto del consumo de plaquetas. Equimosis,
manchas oscuras, producto de la extravasación sanguínea, y que puede llegar a coagulación intravascular diseminada, es un proceso grave. Insuficiencia renal, los riñones se taponan, deja de visionar el paciente porque la hemoglobina que se libera de los glóbulos rojos van hacia los riñones y producen un taponaje. Insuficiencia renal aguda. Y es de tipo multifactorial, ¿no? Hay una falla multiorgánica. Puede entrar en sepsis, acidosis metabólica, coma y muerte. Acá un niño, por ejemplo, con ictericia, ¿no? Ictericia de predominio indirecto, ¿no? Las petequias, el rash, ¿no? Que se produce en este tipo de pacientes. Aquí hay algunos frascos con hemoglobinuria y hematuria, o sea, coluria, ¿no? Diferentes formas de tinción de la orina, ¿no? Puede llegar a partes muy intensas como otras menos, ¿no? Entonces decimos que hay dos tipos de procedimiento. ¿Cuándo es leve? Cuando es una forma cutánea pequeña. Uno dice, si después de 24 horas la lesión es limitada, oscura, hay equimosis, una pequeña necrosis local, como hemos visto en la figura, ¿no? Pequeña reacción. Si pasan, llega al tercer día y no hay hematuria, miren ustedes la hematuria, y no hay hemoglobinuria, no hay anemia, o empieza a orinar muy poco, entonces es un obstruccionismo leve, o sea, muy localizado. Lesiones pequeñas con síntomas leves. El oxocelismo grave, y ya prácticamente estamos hablando de la forma viscerohemolítica, ¿no? La lesión equimótica es extensa, con flictenas, ¿no? Ampollas hemorrágicas, sangre en la orina, hemoglobinuria que produce taponamiento renal, anemia severa y rápida, como hemos dicho, ictericia por la destrucción de glóbulos rojos, puede llegar a acidosis metabólica, vómitos, oliguria, anuria. Hemos dicho los riñones se taponan y deja de haber visión. La causa más frecuente de muerte es por insuficiencia renal aguda. Hay otras causas de muerte, ¿no? Como sepsis y otro tipo de aquí, por ejemplo, más o menos diferentes autores dan diferentes tiempos de evolución de las lesiones. Dice, en las primeras horas dolor, las primeras horas, hasta puede ser los 5 días de dolor, puede haber insomnio, una mancha violácea, equimótica, a las pocas horas, que puede durar hasta 7 días, ampollas, flictenas, 2 días en adelante, después, posteriormente aparece, edema local desde el primer día, eriquema desde el primer día, una erupción local primeras horas, una erupción las primeras horas. La escala necrótica ocurre después, ¿no? En la segunda semana, en donde se necrosa el tejido. La úlcera cutánea es posterior. Cuando se cae la escala, queda una úlcera, ¿no? de difícil recuperación. ¿Qué determina la gravedad? Y les decía que importa el tamaño. Importa el tamaño de la araña. Si es una araña grande, chica. Es una araña adulta, la edad de la araña. También importa el sexo de la araña. La hembra, la cantidad de veneno es mucho mayor que la araña macho. La araña macho es más pequeña, ¿no? Entonces, importa la cantidad de veneno. La zona del cuerpo que fue mordido. Dice que las picaduras o las mordeduras de araña que suceden en el tórax, en el abdomen, generalmente las lesiones son más graves. Como hemos dicho, el sexo y la maduración de la araña, el tamaño de la araña está en relación a la cantidad de veneno que puede inyectar. La edad del paciente. No es lo mismo una cantidad de veneno en un organismo con gran superficie corporal, un adulto, que la misma cantidad de veneno en una persona con una superficie corporal mucho menor, un niño, ¿no? En un niño puede ser más grave. La
La genética hay una predisposición, y esto que es importante, el tiempo de inicio del tratamiento. ¿Cuánto nos demoramos en reconocer a esta entidad y poder iniciar el tratamiento? Nos demoramos más de 24 horas, 48 horas, de repente ya el tratamiento que podamos instalar ya no va a ser efectivo. Entonces, importante reconocer primero el tipo de picadura, ¿no? Y qué características tiene la araña. Si el paciente o los familiares del paciente pueden traer la araña en un frasco y va mucho mejor. Pero la mayoría de personas, ¿qué hacemos? Vemos una araña y nos ha picado, ¿qué hacemos? La abrazamos, ¿no? Le ponemos el pie encima y ya no queda nada de la araña, no podemos reconocer. A ver, ¿qué exámenes podemos pedir? Grupo sanguíneo RH. ¿Para qué? Porque va a haber anemia, ¿cierto? Va a haber una anemia intensa y probablemente vaya a necesitar transfusiones sanguíneas. Entonces, de entrada, grupo sanguíneo de refuerzo. El hematocrito para ver la intensidad de la anemia, ¿no? Trombocitopenia, las plaquetas. Empiezan a bajar las plaquetas, se consumen las plaquetas. Los reticulocitos que miden, la formación de sangre nueva, ¿no? Cuando una persona está con una anemia aguda, de la médula ósea salen reticulocitos que son glóbulos rojos jóvenes que entran a la circulación, ¿no? Para reemplazar a la hemólisis. Urea y creatinina, ¿por qué? Porque hemos dicho que en la forma visceohemolítica, en la forma cutáneo-visceral, se va a producir insuficiencia renal, ¿no es cierto? Y tenemos que hacer el diagnóstico. ¿Cómo? Con creatinina. Y el nivel de creatinina se va elevando, estamos entrando a la insuficiencia renal. Pedimos un examen de orina. Hay hemoglobina en la orina, nos informa así. Sangre en la orina, cilindros hemáticos generalmente. Conforme vaya yendo el paciente, si se altera la función renal, tenemos que pedir pruebas de función renal, pruebas de función hepática, gases, electrolitos, un perfil de coagulación. Estos exámenes que ustedes ven, ustedes que van a ir pronto a hacer un serum, van a poderlos hacer en una posta médica, ¿sí? En un centro de salud lo pueden hacer. Ahí les pueden informar, piden un hemograma y hemoglobina, y hematocrito, que hacen casi prácticamente todos los establecimientos. Nos da una idea de la anemia, ¿no es cierto? ¿Qué más pedimos? Creatinina, sí se hace generalmente, ¿no? Creatinina, para ver si hay alteración de la función renal. Y un examen de orina. Un examen de orina, eso es urgente, lo hacemos y pedimos, si sangre en orina, estamos entrando a qué forma? Cutáneo, visceral, ¿no? Encontrar ya es un signo de gravedad. Si encontramos un paciente con la orina roja y sangre en la orina, ese paciente tiene que hospitalizarse. Y ya de repente, si encontramos creatinina elevada, de repente ya comenzará un proceso de diálisis, ¿no? Pasa a la UCI, el paciente puede pasar a la UCI en esas condiciones. Cuando hacemos el diagnóstico de la forma cutáneo visceral. Entonces, estas pruebas se pueden hacer en la mayoría de establecimientos de salud, los centros de salud. Podemos encontrar muchas lesiones, por ejemplo la forma cutánea. Entonces tenemos que hacer una historia clínica lo más aproximada posible, ¿no? ¿Dónde estuvo el paciente? ¿A qué hora se advirtió la lesión? Porque pueden ser otras enfermedades, sí, ¿no? Pueden ser todas estas cosas y muchas más, ¿no? Puede ser un cuadro de celulitis, linfangitis, eritema multiforme, que es el síndrome de Stevens-Johnson, que es grave, ¿no es cierto? Enfermedad de Lyme, carbunco, infecciones por estafilococos, streptococos, pseudomonas, lesiones por herpes, ¿no? ¿Quién nos va a llevar al diagnóstico? La historia clínica, ¿no es cierto? Porque las lesiones se pueden parecer. La diferencia la hacemos con la historia clínica. Tenemos que
averiguar, sobre todo en forma cronológica, hasta cuándo estuvo bien, cómo se acostó. Anoche, por ejemplo, el niño se acostó sin síntomas, durante el día ha estado bien, ha almorzado, comió el día anterior. Eso nos dice que el tiempo de la agresión, ¿no? Del accidente. Y como hemos dicho, si más nos demoramos en hacer el diagnóstico, el pronóstico cambia. Tratamiento del oxocelismo. ¿Qué podemos hacer ante un paciente que ha sido mordido por una araña? ¿Qué nos preocupa bastante? Este dato, ¿no es cierto? La micción. ¿Orina o no orina el paciente? Si ha dejado de orinar, ya nos preocupamos porque probablemente está en una insuficiencia renal aguda, ¿no? Este dato es importante. Hay que evaluar al paciente, ver las lesiones. El paciente dice que debe quedarse en observación 24 hasta 48 horas. El paciente mordido por una araña no debe irse. Al hidratarlo adecuadamente y aplicar el suero antiloxosel. El Ministerio de Salud, a través del Instituto Nacional de Salud, provee este suero antiloxoseles prácticamente a todos los hospitales y a los centros de salud. A las postas no creo que llegue, pero sí a los centros de salud. Ese suero debe estar vigente y cuando ustedes vayan a hacer su serum, tienen que ver si disponen o no de este suero. Los da el Ministerio de Salud en forma gratuita para aplicar a los pacientes. Esta prácticamente es una inmunoglobulina, ¿no es cierto?, que contrarresta el efecto del veneno y se debe aplicar dentro de las primeras 24 horas, el primer día, vital, así. Aunque la literatura dice que se puede poner hasta las 48 horas, pero entre más nos demoremos, el pronóstico cambia. Otras drogas que se aplican o que se dan al paciente es la dapsona, pero eso se da posteriormente, ¿no? Es un antibiótico. Bueno, también se puede dar antihistamínicos si es que hay ilusión dérmica y otro tipo de medicamentos. Este es el suero antiloxoseles, ¿no?, que generalmente viene en ampollas de 5 centímetros. ¿Cuánto se aplica? En adultos, 2 ampollas, endovenoso. Se diluye en cloruro de sodio o en dextrosa al 5%. Y en los niños se aplica 1 a 2 ampollas, dependiendo de la edad también del niño, ¿no?, en menos cantidad de líquido. ¿De dónde es obtenida este suero? Inyectan a los caballos, ¿no?, equinos, extractos de glándula de la araña y el caballo produce anticuerpos, los cuales son extraídos, purificados y las colocan en frascos que deben estar refrigerados para aplicar a los pacientes. ¿Hay riesgo en aplicar este suero? ¿Qué dicen? Si no, porque es del caballo. Podemos hacer una reacción, ¿no?, a un cuerpo extraño, son proteínas extrañas, ¿no? Entonces, tenemos que acercarnos lo más posible al diagnóstico, justificar bien el diagnóstico para poder aplicar este suero, porque hay riesgos, ¿no? Riesgos. También se puede dar prednisona, vioral, dexametasona. El tratamiento de las lesiones, hay que curar las lesiones, evitar que se infecten. Si es una escara, hay que sacarla posteriormente, ¿no? Y si es que hay insuficiencia renal aguda, hacer diálisis lo antes posible, ¿no? Se puede hacer incluso exsanguinotransfusiones. ¿Cómo es exsanguinotransfusión? Es prácticamente un recambio sanguíneo, ¿no es cierto? Se saca la sangre mientras se va poniendo. Se usa bastante en los recién nacidos, ¿no? Cuando hay un síndrome que se llama histérico, ¿no? Cuando hay una histericia intensa, a los recién nacidos se les recambia, ¿no?, para disminuir la cantidad de bilirrubina. En este caso es para disminuir la cantidad del veneno. Y hay que hacer un control de la vivienda, ¿no?, hemodiálisis. O diálisis peritoneal, ¿no?, en los hospitales. No en todos los hospitales hacen, ¿no? Goyeneche no hace diálisis peritoneal, el Honorio Delgado sí está haciendo. El Seguro también. Algunas clínicas también hacen diálisis peritoneal. Pasemos a otra araña. La otra araña de interés
clínico y epidemiológico es la Latrodectus magnus. Esta araña es vulgarmente apodada, o comúnmente apodada, la viuda negra, ¿no? Esta viuda negra porque después de la cópula, generalmente la hembra mata al macho, ¿no? Por eso dicen viuda negra. La característica de esta araña es una araña negra y que tiene una mancha roja en el vientre, como estamos viendo. Como hemos dicho, a ver, de nuevo, la araña Loxosceles laeta, ¿es urbana o es rural? Urbana, ¿no? O sea, que estemos en la casa. La araña violinista, la araña casera, ¿no? Es la araña de la casa. Esa araña, la Latrodectus magnans, la viuda negra, no se encuentra dentro de las casas, es raro. Generalmente se encuentra en las zonas rurales, donde hay vegetación, ¿no? Fuera de la casa. Esta araña también se distribuye prácticamente en toda América, ¿eh? Hay 3 especies, la Latrodectus magnans, que es la viuda negra. Hay otros tipos de Latrodectus, ¿no? Pero la que tenemos más en el Perú es la Latrodectus magnus, llamada viuda negra. El tamaño de la hembra es mucho mayor, 3.5, comparada a la araña macho, que es 1.2, ¿no? Tiene una mancha roja en el vientre, como hemos dicho, ¿no? Tiene un gran abdomen, la hembra el abdomen es muy grande, ¿no? El macho es pequeño, ¿no? Las patas son más grandes en proporción a su cuerpo, ¿no? Que la otra araña, ¿no? Y dice que tiene unas manchas, ¿no? Manchas rojas y blancas en el cuerpo. Los dos tienen veneno. ¿Quién inyecta más veneno? La hembra y el macho. La hembra, ¿no es cierto? Porque es más grande. Nuevamente, la araña viuda negra. Esta es la hembra, ¿no? Y el macho, que es mucho más pequeño y tiene unas manchas blancas, dice, ¿no? Aunque no puede ser negro totalmente, a veces un poco marrón, dice, un poco, ¿no? De menos intensidad de color negro. Y dice que las patas están entre café y marrón, entre marrón y negro, ¿no? Hay así una distribución de las patas de diferentes colores, ¿no? Más o menos. Entonces, el abdomen del macho es alargado, tiene marcas blancas y rojas en los costados, dice, ¿no? Las patas del macho son mucho más largas en proporción que las patas de una hembra. El abdomen de la hembra es esférico, abultado, con una mancha roja en forma de reloj de arena, ¿no? Esta forma, reloj de arena. A veces son 2 manchas separadas, ¿no? 2 manchas separadas por una línea negra o 2 líneas negras. Debajo, o con 2 marcas rojas transversales separadas por negro, ¿no? Esta araña también la conocemos, la vemos en el campo, nos vamos de paseos, salimos a caminar y esta araña es frecuente en los campos de cultivo. No que era de la zona de... La araña nuevamente, la Latrodectus magnans, la viuda negra, netamente rural, en los campos de cultivo, etc. Accidente latrodéctico, ¿no? La picadura de la araña. ¿Qué tipo de toxina es? Neurotóxica. La de la Loxosceles laeta es proteolítica, ¿no? Destruye tejido. Esta es neurotóxica, ataca el sistema nervioso. Es la diferencia. Pica más en verano. Un tipo parece que reproducción de este tipo de especies. Puede haber dolor al inicio, o a veces no hay lesión local, no hay reacción del organismo. O se presenta una pequeña mancha nomás, casi rojiza o invisible. La mancha de la picadura de la Latrodectus magnans, la viuda negra. Después de 20 minutos aparecen los síntomas, que pueden durar 1, 2, hasta 3 días, ¿no? Y desaparecen los síntomas. La mayoría de accidentes por esta araña son de buen pronóstico, a diferencia de la Loxosceles laeta, que las reacciones pueden ser muy graves, ¿no? Los cuadros más severos se dan en niños y ancianos. En niños, ¿por qué?
por la cantidad de veneno en proporción a la superficie corporal del niño, ¿no? Y en los ancianos, ¿por qué? Porque tienen comorbilidades cardíacas, neurológicas, respiratorias, que como este veneno es neurotóxico, los descompensa. La toxina, el veneno se llama alfa-natrotoxina, aunque hay otras moléculas que lo constituyen. Tiene afinidad por las terminaciones nerviosas, ¿no? Bueno, ¿y qué produce? Esta es la molécula de alfa-natrotoxina y se juntan en grupos de 4. Y en el medio queda un hueco. Así más o menos es la distribución del veneno. Que, por ejemplo, y actúa a nivel de la placa neuromuscular. De tal manera, prácticamente, digamos que ahí se forman unos poros en la terminación nerviosa y los neurotransmisores se empiezan a liberar y pasan a la unión sináptica y el organismo reacciona. ¿Con qué reaccionará? Con contracciones musculares, ¿no? Hay una situación de hiperexcitabilidad. Entonces se producen unos poros, ¿no? Hay liberación desordenada de neurotransmisores acetilcolina, catecolamina, porque se forman unos canales permeables al calcio. Este detalle es importante. Canales permeables al calcio. El calcio tiene que ver en esta cantidad, ¿no? en esta toxicidad. ¿Dónde se afectaría más el sistema? El más afectado es el músculo esquelético, donde están los neurotransmisores. Hay una sobreestimulación, hay dolores y contracturas musculares. Los más afectados son los miembros inferiores, los músculos inferiores de las extremidades, el abdomen y el tórax. ¿Ven? Una especie de poros, acá está un semiporo cortado, ¿no? Hay una respuesta contractónica y también puede actuar en la arteria coronaria, ¿no? Si actúa en las arterias coronarias va a haber vasoconstricción. Si es un anciano que tiene problemas de preinfarto o mala circulación coronaria, puede provocar un infarto, ¿no es cierto? La toxina. El veneno eleva las concentraciones de calcio intracelular. ¿De qué depende el cuadro clínico? Del huésped, o sea, la edad de la persona. Hemos dicho que los niños y los ancianos son más susceptibles, la fortaleza de la persona y si tienen comorbilidades. Los ancianos que tienen enfermedades graves, niños también con enfermedades crónicas. Del agente arácnido, la edad de la araña. La hembra inyecta más veneno. Si la araña se ha alimentado previamente o no, porque eso depende de la cantidad de veneno que puedan tener sus glándulas, ¿no? El ambiente, la época del año, ¿no? ¿Dónde son mordidas las personas mayormente? En las extremidades, ¿no? 22%, 20%, extremidades inferiores, en las zonas ocultas, menos cantidad, ¿no? Accidente artrodéntico leve, es solamente dolor local, poco de sudoración. El grave, cuando hay dolor intenso, hipotermia, sudoración, sube la presión arterial por los neurotransmisores, contracturas musculares severas, insuficiencia respiratoria, arritmias, riesgo de muerte a las 24 horas. Sobre todo, hemos dicho, los que tienen comorbilidades, es menos grave la picadura de la viuda negra que la araña casera. La reacción es limitada, ocurre en los primeros 20 minutos a 3 horas. Hay agitación psicomotriz, espasmos musculares, dolores lumbares, tóraco-abdominales. Puede haber rigidez de pared abdominal, que nos puede hacer confundir con un abdomen agudo, ¿no? Abdomen agudo, sobre todo de tipo quirúrgico, puede parecer, ¿no? Si no hacemos bien el examen. Opresión torácica, disnea, sudoración profusa. La fases latrodéctica, dicen, bueno, edema en los párpados. Acá, por ejemplo, la evolución de la enfermedad, las primeras horas, luego hay contracturas, excitación, esa fase de hinchazón
Y como hay intensa sudoración, después hay sudamina. Sudamina, ¿qué significa? Que los poritos, los poros sudoríparos, las glándulas sudoríparas, los poros se inflaman y produce un fenómeno sudamina que es muy frecuente en los niños, ¿no es cierto? Los niños, cuando no se les hace higiene adecuada, por el calor o están muy abrigados, les sale un rash que se llama sudamina, parecido. Los síntomas son severos, pueden ser severos 30 minutos a varias horas después. Puede haber hipertensión, taquicardia, taquipnia, cuadro coronario cuando hay comorbilidades, oliguria, raras convulsiones, rara vez convulsiones. Y cuando la persona que ha sudado es la sudamina, ¿no? Se tapa los poritos y hay una capita de piel encima. Los síntomas, ¿dónde son más? En las extremidades inferiores, más en el tórax, ¿no? Vamos, luego, al último ya un poquito de síntomas. Se recupera entre 1, 2 a 3 días generalmente, ¿no? Y la recuperación total puede durar más, ¿no? Porque queda un agotamiento, unos dolores musculares. La muerte por latrodestismo ocurre por compromiso respiratorio cuando hay cardiopatías previas o movilidades. Cuando son niños que están mordidos, entre más pequeñitos, dicen que adoptan esta posición. El niño no se quiere mover, está todo adolorido. Mover los músculos, moverse les significa dolor, y el niño toma esa posición negativa. Hay hipoactividad, se empieza a quejar el niño, y hay eritema en las mejillas, ¿no? ¿Qué exámenes vamos a pedir? Exámenes generales, ¿no? Hemogramas, pruebas bioquímicas, orina, electrocardiograma. En la intensidad de dolor, la intensidad de los síntomas está en relación a la cantidad de veneno. Los síntomas van desde pequeñas molestias hasta cuestiones graves. Cuando la madre es mordida por una araña, puede desencadenar también contracturas musculares a nivel del miometrio y puede haber un parto prematuro, ¿no? Abortos. El tratamiento de este tipo de picadura es fundamentalmente de soporte sintomático, ¿no? Mantener la vía aérea, analgésicos, relajantes musculares. Se pueden usar diazepam con todos los cuidados que significa usar diazepam, porque cuando se usa demasiado puede haber depresión respiratoria, ¿no? Antihipertensivos, antibióticos cuando es necesario, y el gluconato de calcio. Hemos dicho que esta neurotoxina permeabiliza el calcio, ¿no es cierto? Darle más calcio significaría agravar la contractura muscular. En los textos antiguos todavía se menciona como tratamiento del gluconato de calcio, pero ahora en los últimos textos estaría contraindicado, por lo menos está cuestionado, o sea, no usar en lo posible el gluconato de calcio. Hielo local. Este suero contra este tipo de araña que es la viuda negra, no hay en el Perú, no existe en el Perú. En otros países hay un suero polivalente que para varios tipos de arañas. En el Perú solamente tenemos contra la Loxoceles, la ETA, no contra la Flotectus. No. Prevención. Tener cuidado por viuda negra al mover troncos, piedras. Hay que conocer a la comunidad, el riesgo de esta araña, ropa de protección, ¿no? Calzado cuando se tiene que usar, insecticidas algunas veces. El pronóstico depende de la severidad del accidente y las medidas de atención en todo animal ponzoñoso, incluido el Loxoceles laeta, ¿no? O sea, la oportunidad de tratamiento. ¿Qué no hacer? Antes se usaba los torniquetes, hasta se ven las películas, ¿no? Pero ya no está recomendado usar torniquetes. Puede haber necrosis cuando no se descomprime oportunamente. No se hace incisiones, ya no se practica las succiones que absorbían el veneno con la boca, ¿no? No remedios caseros, una persona practica pasta dental, otro tipo de elementos que no debe hacerse. Y no manipular al bicho porque puede haber una reacción. Primeros auxilios. Tranquilizar al paciente, evitar el movimiento, sí, tratar de identificar a la araña.
suero antiloxoceles si es que la araña corresponde, porque es específico, ¿no es cierto? Es específico. La araña contra los oceles no se usa para la picadura por vía libre. El tratamiento es de soporte, analgésicos, hidratados, acetaminofén, y referir al paciente al hospital más cercano. Si se trata de los oceles y no hay suelo en el establecimiento donde están, tienen que mandarlo a un establecimiento de nivel superior, llamar por teléfono, comunicarse y llevar al paciente lo antes posible, antes de las 24 cuando el primer día, ¿no? Que se puede aplicar más allá, pero los efectos no van a ser los mismos. Esa araña dice que la encontramos en las casas, en muchos sitios. Tiene este nombre, araña de patas largas. Dice que es una araña que se come a la araña casera. Y no sería, dice, no sería perjudicial, no produce daño, no daño en las personas. Esta araña tampoco produce daño, ¿no? Vamos a regresar a ver si haciendo. A ver, ¿qué dicen ahora? Ya no lo leemos, ¿ya? A ver. ¿Está usted de turno en el establecimiento de salud? Un padre de familia acude a la emergencia con su hija de 3 años de edad por presentar desde esa mañana malestar general, llanto, fiebre y vómitos, por lo que el papá le da paracetamol. La paciente no tenía antecedentes de importancia, salvo que habían ido de paseo al campo hace 3 días. Y refiere el padre que observaron en las proximidades la presencia de una araña negra con una mancha roja en el pie. Las funciones vitales del paciente estaban bien y el resto del examen era normal. Mira, ha ido al establecimiento de salud después de ¿cuántos días? De 3 días, ¿no es cierto? Al tercer día. ¿Será una picadura por araña violinista? Las lesiones son las primeras horas, ¿cierto o no? Ya había una mancha, ¿qué se llama la placa? Himedoide, ¿no? Una mancha marmoide. ¿Será una araña por vida negra? ¿Una picadura por vida negra? Puede ser. ¿Cuál es más rápido? ¿La neurotoxina o la toxina proteolítica? La neurotoxina, la de la vida negra, es rapidísima, ocurre en las primeras horas. La proteólisis, la lisis del tejido, demora más tiempo, ¿no? ¿Cuál es más rápida? La picadura por la araña vida negra. Las reacciones, dice, a las 2 horas, a la media hora, a los 20 minutos, ya empieza a haber una especie de sudoración en el paciente, contracciones, malestar por la viuda negra. ¿Cuál es más rápida la toxina? La de la viuda negra. Se ha ido después de 3 días y en la mañana empezó a presentar molestias. ¿Será por viuda negra? Ha ido al establecimiento de salud al tercer día. Cuando es picadura por viuda negra ocurre en los primeros minutos, ¿sí? Las contracciones, ¿cierto o no? ¿Estamos o no? ¿Será una picadura por Aedes aegypti? ¿Qué cosa es Aedes aegypti? El mosquito, ¿no es cierto? ¿Será? No, generalmente no produce efectos sistémicos, ¿no es cierto? La niña estaba en no malas condiciones, ¿no? Que tenía vómitos, fiebre. ¿Cuál sería la respuesta? Ninguna de las anteriores, ¿no es cierto? Porque ha ido al establecimiento al tercer día, ¿no? Ahí cambia. Bueno, pero ustedes saben que en medicina no hay cosas absolutas, ¿no? Pueden suceder fenómenos que a veces sobrepasan a los parámetros o a los términos horarios, ¿no? Todo puede suceder. Es importante hacer una buena historia clínica. Bueno, esto es lo que les he traído el día de hoy. A ver, ya se ha pasado el tiempo, ya no tenemos. ¿Ah? Media hora más. Se ha pasado media hora. No, ya no hay docente. Ahí no. ¿Pueden quedarse un par de minutos? Sí. Es la 4:30.
Un pequeño repaso. La araña, Loxoceles laeta, ¿es urbana o rural? Urbana. Entonces hay que preguntar dónde está, dónde estuvo, qué estuvo haciendo. El remedio más importante para la picadura por Loxoceles es el suero. ¿Cuál es más grave? ¿El oxocelismo cutáneo o el cutáneo visceral? Cutáneo visceral. A un paciente que ha sido mordido por araña, ¿le darían de alta inmediatamente? No, observación. ¿Usarían relajantes musculares por picadura por vida negra? No. Relajantes musculares. La vida negra produce una neurotoxina que produce contracciones. Ah, sí, sí, le damos. ¿Cuál es la causa de muerte más frecuente en los pacientes por picadura de Loxoceles? Insuficiencia renal. No se perdona. En la picadura por vida negra, problemas cardíacos, problemas respiratorios, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta al respecto? A ver. Los quelíceros. Dos quelíceros. Estos son bien, dos quelíceros aquí. Dos. Generalmente cuando buscamos la picadura, buscamos un par de agujeritos, ¿no? Sí, luego dice, ¿no? Ya. Pero bien difícil encontrar. Y otra forma de distinguirlos es por tres pares, pero diferencia a las otras arañas de cuello de 4, 5 pares y 20. ¿La otra pregunta? Doctor, si hago la referencia del paciente porque no tengo el suero contra la Loxoceles, ¿hay algo más que tenga que darle al paciente durante el viaje? Sí, yo creo que sí, es una muy buena pregunta. Como en todo tipo de paciente, tenemos que mandarlo estabilizado. ¿Qué significa? Mandarlo hidratado, con proceso de hidratación. Podemos calmar el dolor mientras viaja. ¿Sí? Vamos a poner analgésicos, ¿no es cierto? Si está en un cuadro muy grave, le ponemos oxígeno, ¿sí? ¿No es cierto? Las medidas generales, ¿no? Enviar al paciente en las mejores condiciones. Hemos dicho, no se pone, no poner torniquete de la otra, ¿no? Está bien. ¿Qué más? ¿Otra pregunta? A ver. En los hospitales tenemos el suero. Simplemente se hace el pedido a la farmacia y la farmacia tiene un refrigerador donde están los biológicos. Se pide el suero y se le administra. Pero tenemos que estar con alta probabilidad de seguridad de que ha sido una Loxoceles. Tenemos que averiguar dónde picó, ¿no? Qué estuvo haciendo, qué estuvo en el campo. Y si la vemos la araña y vemos esa placa libedoide, creo que podemos aplicarle, ¿no? Pero hay riesgo. ¿Por qué? El suero es elaborado en caballos. Y como es una inmunoglobulina extraña, le ponemos y puede hacer una reacción anafiláctica, ¿sí? ¿No? Puede hacer una reacción alérgica. Recomienda, por ejemplo, yo estaba revisando la literatura, antes de poner el suero, una vez instalado en la vía, en el suero fisiológico, digamos, se le pone una ampolla de clorfenamina y una ampolla de dexametasona antes de poner el suero antiloxoceles para tratar de disminuir la probable reacción y tener, dice, preparado qué medicamento, cuál es el medicamento más importante para tratar una reacción anafiláctica. Adrenalina, dice, tener a la mano adrenalina, lista la adrenalina, en caso de que presente una reacción anafiláctica, comenzar el tratamiento. Yo he visto aplicar sueros muchas veces, pero rara vez, casi no se ve reacciones anafilácticas. Pero cuando es una segunda vez, ya puede estar sensibilizado, ¿no? ¿Sí? Entonces la primera vez, generalmente no pasa, ¿no? Igual que la penicilina, ¿no?
Hay personas que le ponen penicilina 50 veces y en la vez 51 hace reacción. Bueno, muchas gracias por su atención.